Mis queridos televidentes, hoy es un día muy especial porque vamos a hacer un programa a uno de los científicos no venezolanos de mayor importancia en los últimos años, que se llamó Ibrahim López García, un científico sin precedentes que dedicó su vida a las máquinas voladoras, a las estructuras laminares y a la cohetería revolucionaria para la época de los años 60. Ibrahim López García no solamente fue un investigador profundo, fue un ingeniero brillantísimo, de altísima calidad, donde sus obras que vamos a recorrer en el programa de hoy nos van a demostrar la importancia que tiene el trabajo de Ibrahim López García. Vamos a dividir el programa de Ibrahim en tres áreas importantes. Vamos a empezar con las naves voladoras diseñadas por Ibrahim, para luego pasar a las estructuras laminares, que fue su parte de ingeniería estructural extraordinaria. Y la tercera parte, a la participación en el proceso revolucionario que me acompañó durante muchos años y que significa para nosotros una experiencia muy singular con el diseño de la cohetería revolucionaria. Quiero leer de su libro sobre trompos, cúpulas y vuelos, con que yo conocí a Ibrahim cuando nos explicaba todos sus sueños de las naves voladoras que él pretendía realizar. Voy a leer un documento de su autoría, que es sobre trompos, cúpulas y vuelos. La biosfera de nuestro planeta está compuesta parcialmente por dos fluidos básicos, el aire y el agua, cada uno de los cuales ha impuesto las formas aparentemente óptimas de los aparatos diseñados para volar, término que científicamente es también aplicable a la navegación submarina. Para navegar en el seno de un océano se copió la forma del pez grande, el Nautilus de Julio Verne, es decir, se calca el diseño de las mismas fuerzas de las aguas oceánicas que han venido perfeccionando cada una de las especies vivientes por millones de años. Pero en el mar se han generado otras formas animales por acción de las mismas fuerzas del ambiente y que están resueltas en gran parte algunas en las más graves contradicciones de las formas de los peces. El cuerpo de estos es aerodinámico, solo de atrás hacia adelante, lo mismo que las formas de sus aletas. Pero lateralmente los peces tienen una forma de leve conicidad, casi un cilindro. Según el gran investigador norteamericano Shapiro, los experimentos demuestran que un cilindro lateralmente afectado por un fluido posee unas 10 veces más arrastre que un perfil aerodinámico de un ancho igual a la longitud del tubo y de espesor de igual diámetro. Los peces son además levemente aguzados hacia atrás. El mismo investigador citado demuestra experimentalmente que cuando un cono con base redondeada en cúpula es afectado por un fluido desde un extremo más agudo hacia el mayor diámetro, hay un arrastre mayor que lo hiciera a la inversa. Por tanto, ni los peces ni el submarino actual, que copia básicamente su forma, podrían navegar con rapidez hacia los lados o hacia atrás para navegar verticalmente. Peces y submarinos necesitan un lastre. El pez en su propio peso, que es más o menos influyente, a través de la vejiga natatoria del lastre submarino. La tortura en el mar, en cambio, es ella misma una forma sustentadora, notable, de adelante hacia atrás, lateralmente, es decir, normalmente en plano vertical. Es pues una ala redonda, no estudiada debidamente por ahora. Ya se ha hablado del carácter altamente sustentador de la tortuga marina, pero en el capítulo 2 de este trabajo también se presentan pruebas experimentales realizadas por autores de renombre mundial, como Blessman, Kaufman, que en las formas esféricas y elipsoidales se generan fuerzas de sustentación aerodinámica muy importantes y se descubre que solamente en las superficies esféricas muy aplanadas, sobre anillos y en los elipsoides de revolución rebajados, la fuerza de arrastre es casi nula. Así, debido a estas condiciones aerodinámicas ideales y a su pequeño peso, una nave en planta redonda y de las mismas formas descritas tendría también condiciones ideales para un vuelo en la atmósfera. Aquí viene una conclusión clave de Ibrahim. De este modo llegamos a la conclusión de que con los conocimientos teóricos experimentales hoy disponibles,
es posible la realización de una nave esférica, aplanada o rebajada que navegue con rapidez y seguridad en el seno oceánico y que se pose como un nuevo navío de superficie sobre las aguas y que pueda levantar el vuelo hacia la atmósfera del planeta. Con esta intervención de Ibrahim, donde nos plantea la posibilidad de hacer naves, que es precisamente su trabajo y que él desarrolló en este libro sobre trompos, cúpulas y vuelos, con una perfección extraordinaria. La primera nave que le pareció interesante a Ibrahim y sobre el cual, a partir del cual parten todos sus trabajos, es el estudio del trompo, la manera como un trompo se mueve, y eso lo llevó a él a toda la investigación, demostrando que los planetas y el sistema rotatorio que existe en el universo tienen la misma condición del vuelo de un trompo. Luego, en sus trabajos, comienza a investigar las grandes naves de alas gigantescas con satélites cupulares alrededor. Para demostrar la perfección de ese vuelo. Una investigación importante de Ibrahim es descubrir que una estructura curva, cuando recibe la influencia del viento, asciende, se levanta. Esto lo llevó a él a la investigación de hacer su nave circular. La importancia de esta nave circular de Ibrahim es que estas cúpulas, al girar, producen esta parte ascendente y es lo que hace que la nave pueda volar. En esta visión que tenemos acá, donde debemos ver fotografías de la nave en vuelo de Ibrahim. Aquí tenemos otra fotografía de la nave voladora. Y aquí tenemos a Ibrahim armando su nave espacial, que fue para nosotros una de las sorpresas más grandes de ver que un venezolano pudiera diseñar una nave de altísimo vuelo. Una de las características importantes que descubre Ibrahim es que la nave, cuando está volando, produce una succión. Y él decía que podía agarrar y chupar el agua de los lagos y llevarla a otra parte. Cuando él me presenta el proyecto y lo discutimos, para mí fue una sorpresa muy hermosa conocer los planteamientos científicos de Ibrahim. Y algo muy importante de este pensamiento es que yo le escribo una carta a Ibrahim, donde le digo, esas naves que tú planteas ya existen en la naturaleza, son los huracanes. Cuando uno revisa un huracán, la manera como se forma un huracán, cómo se establece esa velocidad gigantesca giratoria sobre la cuesta, y que tiene una referencia importantísima con el sistema de vuelo de Ibrahim, es que esas naves de agua solamente se mueven en el espacio, hacen daños gigantescos los huracanes y son máquinas voladoras similares al proyecto sobre el cual se plantea Ibrahim López García realizar su inmensa nave, su extraordinaria nave. Para nosotros en las universidades vivimos esta experiencia. Ibrahim fue agredido científicamente por los señores de la época, donde se burlaron de todas las experiencias de Ibrahim. Y esas burlas significaron ponerlos en ridículo, porque Ibrahim demostró que era correcta su posición de poder hacer naves voladoras. Hasta el próximo segmento. Y los ingenieros están en contra de él y recibe ataques feroces contra Ibrahim porque no querían aceptar que sus estructuras fueran muchísimo más baratas que los que ellos construían.
Continuando con todas las experiencias sobre el estudio del vuelo por parte de Ibrahim López García, vamos a hacer una nota importante. Primero, Ibrahim era un enamorado, empecinado de la lógica de la naturaleza, de las plantas, de los peces, de las formas, de las razones por las cuales existían el equilibrio mágico que hay en la naturaleza y sobre todo las estructuras. Una de esas estructuras que encandiló a Ibrahim López García fue la investigación sobre la tortuga. Esta tortuga que vemos aquí fue estudiada por Ibrahim en todas sus formas. Cuando él hizo el estudio de las curvas ascendentes que desafiaban la gravedad, hizo el estudio de la tortuga. La tortuga es un animal que es ultra lento fuera del agua, pero cuando entra en el agua es el animal más veloz dentro del agua. Una tortuga, las tortugas van por toda América Latina hasta el sur de América Latina para desovar. Se mueven a una velocidad sin precedentes. Cuando él descubre el por qué las tortugas se mueven a esa velocidad, entonces cuando él comienza a diseñar esta nave que la vida le permitió verla volar y que se convirtió en una de las experiencias más interesantes en la vida de Ibrahim y que todavía en Coro se conserva la nave de Ibrahim, que la vimos volar y que es prácticamente una de las experiencias más interesantes con que Ibrahim demostró que era posible hacer una nave distinta al avión, distinta al helicóptero, distinta a todas las naves. Ese es quizá el aporte científico más importante de Ibrahim. La otra parte de su vida extraordinaria fue la dedicación a las estructuras laminares. Él fue un investigador de las estructuras ultralivianas. Todas las estructuras que hizo Ibrahim las extrajo de la naturaleza. Estudió la forma de las palmeras, la forma de las hojas del plátano, la forma de las hojas, cualquiera de las hojas que existen en la naturaleza, para empezar a investigar por qué tenían esas formas y cómo es posible realizar estructuras extraordinarias con esas formas. Voy a recordar un poco su casa en Maracaibo, les digo en Coro, que es hecha con la forma de una palmera. Esta estructura de Ibrahim tiene 3 centímetros de grueso. Óigalo bien, 3 centímetros de grueso. Y cada elemento de esos es la forma que tienen la palmera. No inventó esa estructura, existe en la naturaleza. La realizó y la hizo como el techo de su casa. Una experiencia importantísima. Cuando lo conocí a Ibrahim como ingeniero estructural, me llevé otra sorpresa sin precedentes. Le contrataron el techo de la iglesia de Altagracia en Barquisimeto. Y él escogió un techo de una estructura plegada de 5 centímetros de espesor y la realizó
para demostrar que era posible hacer una estructura ultraliviana. Pero más importante que eso, diseñó andamios rodantes para facilitar la construcción de la iglesia. El precio de la construcción de la iglesia fue la mitad de una construcción de zinc, de un techo de zinc. O sea que le bajó el precio muchísimo más abajo que el precio debido a la ligereza y a la mínima cantidad de hormigón que había utilizado. Esta estructura está hecha con un sistema de paraboloides parabólicos. ¿Qué quiere decir eso? Que este es un paraboloide, pero esta lámina que se está moviendo en el espacio también es un paraboloide. O sea que son juntas dos estructuras matemáticas, el paraboloide con el paraboloide de la curva mayor con el paraboloide de la lámina que va a formar esta estructura. Esa es la iglesia de Altagracia de Barquisimeto y la iglesia de Carora, también realizada por él en esa misma característica. Ibrahim López García era un comunista extraordinario, comunista de toda su vida, dedicó su pensamiento a la revolución y a los cambios sociales. Y eso lo llevó a tener un enfrentamiento con sus compañeros de estructuras. Realizó, entre sus obras importantes está el techo de paraboloides parabólicos del estadio de Maracaibo. Un ingeniero español, Eduardo Torroja, ya había hecho estructuras extraordinarias de paraboloides parabólicos, de paraboloides hiperbólicos, para hacer los techos de los estadios de España. Él hace todavía estructuras de mayor interés. Hay una en particular que quiero anotar acá, que es la estructura del estadio de Maracay. Él hace estructura de Maracay y los ingenieros están en contra de él y recibe ataques feroces contra Ibrahim porque no querían aceptar que sus estructuras fueran muchísimo más baratas que los que ellos construían. Y lo más interesante era la técnica de construcción de Ibrahim, porque él hacía unos andamios que subían y bajaban para poder fabricar sus estructuras. Esta estructura de Maracay, una noche, estando nosotros en Maracay con Ibrahim, nos llama Ibrahim porque la estructura que empiezan a desmoldar se empieza a caer. Es decir, le van quitando el molde y se va viniendo hacia adelante. Llama a la policía, llama al Colegio de Ingenieros, llama a todos los científicos para que vengan a ver cómo le habían cortado con una cegueta las cabillas. O sea que la estructura se vino porque estaban cortadas las ceguetas. ¿Qué quiere decir eso? El volumen de muertos que iban a ver si esa estructura se convertía en una estructura para gente. A ese nivel llegaron todo el daño que le hicieron a Ibrahim López. Sin embargo, él reparó su estructura y allí está el estadio de Maracay, hecho por Ibrahim, con las cabillas soldadas de nuevo. La otra experiencia sin precedentes. Él conoció muy bien a Félix Candela, uno de los grandes diseñadores de membranas. Era un admirador de Félix Candela. Cuando él hace el techo del paraboloide hiperbólico del Colegio de Ingenieros, en Coro, el techo en solo 2 apoyos, con un espesor de 4 centímetros de grueso y de una ala gigantesca de unos 25 metros de voladizo, estuvo durante muchos años para hacer el Colegio de Ingenieros de Coro, hasta que un día los ingenieros decidieron ponerle paredes al edificio. Y él llamó al Ministerio de Obras Públicas y le dijo,
que no se podía tocar esa lógica, que ninguna pared podía tocar la membrana, porque si se tocaba se partía la membrana. Los ingenieros se rieron de Ibrahim, pusieron las paredes y explotó la estructura y se cayó. Esta historia extraordinaria del conocimiento profundo que tenía Ibrahim sobre las estructuras les dio una lección sin precedentes. Está en las cartas de Ibrahim escritas cuando él le dice al ministerio, cuidado con ponerle paredes a la estructura porque se va a colapsar. Y la estructura colapsó. Después construyó en San Carlos un techo de un estadio. De parabólicos y hiperbólicos de 40 metros de diámetro. Era el estadio de San Carlos. Lo hizo completico, lo terminó y se lo tumbaron. No existe. Esas tres obras que fueron agredidas por los ingenieros de Ibrahim López demuestran que ninguno de ellos tenía la capacidad de poder hacer lo que hacía Ibrahim. Ibrahim para nosotros significa una experiencia extraordinaria. Hasta el próximo segmento. La parte más importante de Ibrahim era el carácter matemático de sus estructuras. Todas las estructuras eran científicamente estudiadas, matemáticamente calculadas. No eran producidas por una intuición, ni mucho menos. Ibrahim López García fue un matemático de primer nivel. Todas sus obras fueron calculadas con absoluta perfección. Ninguna de sus obras fue hecha por razonamiento abstracto, sino estrictamente por razonamiento matemático. Sus naves voladoras fueron calculadas con absoluta perfección. En sus libros Trompos, Cúpulas y Vuelos de hace 45 años, aquí está el dibujo de la nave voladora de Ibrahim, que después la construye y la vemos volar. Y todo el razonamiento matemático para justificar que esa nave sí podía volar. Por eso es importantísimo el conocimiento matemático de Ibrahim López García. Hay una de las estructuras que quedó para la historia de Ibrahim López que se llama el hangar del aeropuerto de Palo Negro en el estado Carabobo. Hay una estructura de concreto que se llama el Toro. Que es una curva que gira y forma este cascarón que está formado por láminas curvas. Esta estructura está construida en el aeropuerto de Valencia. Y es para guardar aviones. Y es una estructura de un hangar de una inmensa luz, de unos 50 metros de luz, con solo 4 centímetros de espesor. O sea que es una lámina de papel gigantesca y creo que es el orgullo de la estructura de Ibrahim López García que se pudieron preservar, que no fue agredida y que se conserva perfectamente en la base aérea de Palo Negro en el estado Carabobo. Esta estructura para nosotros significa creo que es Aragua, estado de Aragua.
creo que es el estado de Aragua. Esta estructura de Palo Negro significa uno de los modelos de estructuras de mayor perfección, de mayor calidad. Hay una parte de Ibrahim muy importante que él, además del cálculo matemático, él fabricaba sus estructuras en pequeña escala, de unos 8 metros, de 4 metros de largo, y las hacía de microconcreto, y creaba exactamente la estructura y la sometía a cargas para probar que estaban perfectas. Esta comprobación, además de la comprobación matemática, tenía la comprobación del efecto estructural de las cargas apoyando, sosteniéndole la estructura. Durante mucho tiempo montó su fábrica de viviendas de techos laminares. Estas estructuras laminares eran pequeñas láminas prácticamente de papel que lo levantaban 2 personas, de un espesor de unos 2 centímetros más o menos, para hacer viviendas, que las pintaba de blanco, las usó mucho en Coro, fabricó estructuras ultra ligeras de viviendas en toda la zona de Falcón y en Maracaibo. En Maracaibo dejó el estadio de Maracaibo, que está perfectamente, existe el estadio de Maracaibo con un voladizo de casi 30 metros de largo, que ya les había explicado a ustedes esa experiencia. Este estadio de Maracaibo existe, es un estadio de altísima calidad, sometido a grandes vientos, como es el caso de Maracaibo, pero de un espesor laminar de 3-4 centímetros de grueso. Ibrahim logró demostrar que había que desgravitar las estructuras, de eliminarles el peso, hacerlas de la mínima cantidad de construcción. Y aquí vamos a ver algunos de esos techos de Ibrahim. Aquí tiene la iglesia de Barquisimeto. Esta es la iglesia de Barquisimeto, realizada hace unos 40 años. Las estructuras que construyó Ibrahim están en perfecto estado. Han pasado 40 años y han resistido las. Inclusive la estructura que dañaron, como es la del estadio de Maracay, se encuentra en perfectas condiciones, a pesar de que fue herida gravemente cortando en la cabilla a la estructura. Esto para nosotros nos tiene una referencia muy grande, porque Ibrahim López García, hasta su muerte, fue un individuo perseguido dolorosamente y amargamente por los técnicos de la época, ya que ellos no aceptaban que existiera un individuo que dominara las estructuras con la perfección extraordinaria con que Ibrahim López García dominó las estructuras. Una cosa era importante saber, que eran hijas de la naturaleza. Ibrahim era un científico que extrayó todo su conocimiento de la fenomenología de la naturaleza. Por eso estudió las palmeras, él se enamoró de las palmeras, investigó las formas de las curvas de las palmeras y se dio cuenta de la importancia que tenía. Ahí coincidimos él y yo en el trabajo de la lógica estructural, de hacer estructuras de máxima eficiencia, que nosotros las llamamos estructuras límites, estructuras de mínimo peso, y demostrar que era posible construir estructuras que no tuvieran peso, que fueran desgravitadas. En eso Ibrahim y yo compartimos en nuestra experiencia técnica gran parte de ese conocimiento del cual yo aprendí de Ibrahim cosas extraordinarias. La parte más importante de Ibrahim
era el carácter matemático de sus estructuras. Todas las estructuras eran científicamente estudiadas, matemáticamente calculadas, no eran producidas por una intuición, ni mucho menos. Y eso significó para nosotros el tener un gran maestro de la lógica estructural, un maestro que dejó libros bellísimos sobre estructuras, sobre las naves voladoras, sobre sus estructuras laminares, y la parte final con que vamos a cerrar esto, que es la cohetería, que es el trabajo de Ibrahim con que él cierra su vida. Hasta el próximo segmento. Primero porque aprendimos muchísimo de áreas que no conocíamos y que no teníamos capacidad para manejar cómo era la cohetería. Los cohetes Ibrahim están calculados matemáticamente, calculado su alcance. Con esta imagen de un cohete diseñado por Ibrahim López García, vamos a conversar el último pasaje de esta charla de hoy, dedicada al genio extraordinario de Ibrahim López García. Es la cohetería. Ibrahim, como comunista y compañero de lucha de nosotros, se incorpora al proceso revolucionario en forma total. Él forma parte del equipo de producción del proceso revolucionario y lo dedica a un área que él manejaba con gran creatividad, que es la cohetería. Ibrahim estudió todos los científicos rusos que iniciaron la cohetería, especialmente Tsiolkovsky, que fue los primeros cohetes del año de 1920, 1910 o 15, por ahí están la época de Tsiolkovsky, que es el primero que logra demostrar que es posible volar y fabricar cohetes de altísimo alcance. Esto lo encandiló a Ibrahim López García. Y eran los momentos en que se estaban haciendo las grandes naves espaciales que estaban yendo a la Luna, que estaban conociendo, ya los rusos habían hecho el gran vuelo de Gagarin y después los americanos fueron a la Luna, y todas estas cosas significaron para Ibrahim la necesidad de demostrar que también era posible fabricar cohetes en nuestro país. Recuerdo con bastante experiencia, con bastante cariño, el día en que el directorio del Partido Comunista de Venezuela reunido se presentó uno de los colegas del partido, García Ponce, y sacó un cohete de 1 metro de largo y lo puso sobre la mesa. Dice, con este cohete ganamos la revolución. Esto fue un momento histórico. Ibrahim estudió toda la cohetería, su comportamiento. Eso le costó un accidente sin precedentes. Un cohete le estalló en la cara y le dañó todo el rostro. Sin embargo, Ibrahim sobrevivió a ese accidente y siguió fabricando sus cohetes. Los cohetes de Ibrahim López García tuvieron alcances hasta de 3 y 4 kilómetros. Hechos con todas las características de la cohetería que había aprendido de los rusos de Tsiolkovsky, de fabricar los combustibles, de hacer combustibles sólidos, de demostrar su alcance extraordinario y la calidad del diseño de los cohetes de Ibrahim. Esta experiencia, que es la que cierra su vida y la que lo lleva
a inmortalizarlo en la técnica. Un hombre que había hecho naves voladoras, un hombre que había hecho estructuras laminares de altísimo alcance de 50 metros de luz y que termina su vida incorporado al proceso revolucionario, fabricando los cohetes de Ibrahim, que iban a ser lo que se llamó el proceso de mayor nivel de desarrollo en el proceso revolucionario nuestro, que fue la cohetería de Ibrahim López García. Estos cohetes significaron para nosotros una experiencia sin precedentes. Primero porque aprendimos muchísimo de áreas que no conocíamos y que no teníamos capacidad para manejar cómo era la cohetería. Los cohetes Ibrahim están calculados matemáticamente, calculado su alcance, calculado su nivel extraordinario. Como les dije anteriormente, Ibrahim fue atacado por muchísima gente. Fue expulsado de la Universidad de Coro. Fue expulsado de la Universidad de Maracaibo. ¿Por qué? Uno, porque era un revolucionario. Dos, porque era comunista. Y tres, porque su talento y su capacidad están por encima de todos los profesionales de la época. O sea que Ibrahim está por encima de todos ellos. Y para nosotros es una experiencia hermosísima. Cuando se nos muere Ibrahim, nos vamos todos a Coro a acompañarlo el día de su muerte. Un poeta de Maracay, de Coro, se paró sobre la tumba, en medio de aquella cantidad de gente que fue a acompañar a Ibrahim al momento de su muerte. Poco antes de marcharse, despedirse, convertido en un halo de luz que voló hacia el cielo, así relatan que lo vieron María de López, Rafael López y los dos hijas pequeñas en la última noche de su novenario. Ibrahim, ya enfermo, tuvo que demostrar la resistencia del techo del Colegio de Ingenieros que acaba de construir en Coro. Todavía algunos colegas dudaban de que una estructura tan delgada y con un soporte mínimo, prácticamente sin columnas, pudiera sostenerse al desencofrar, habiendo salido además más barata que un techo de zinc usado en el mismo momento. Eso se va a caer, decían los incrédulos de siempre. Como tantas otras veces el maestro subió a su techo palma y caminó hacia uno de los extremos. Podían creer aún menos que se advirtieran tanto porque ese techo se iba a caer. Entonces, como un capitán dio la orden, desencofren. Los obreros retiraron el molde que guardaba aquellas armoniosas formas y de inmediato quedó ante todos revelada en su sencillez la estructura maravillosa que sostenía en una de sus puntas al satisfecho creador. En su sepelio, el número de gente que fue gigantesco. Era verdaderamente un grupo bellísimo, recuerda Fruto Vivas. Estábamos todos los de siempre, sus familias, sus amigos, sus alumnos. Todo el mundo fue, menos las autoridades, como de costumbre. Ninguna de ellas estaba presente cuando Ibrahim brillaba con esa luz suya en su muerte a vivo. En un momento de frenesí, la figura inconfundible de Hugo Fernández Obiol saltó sobre una tumba muy alta. Desde allí tomó la palabra el Colorado, como le decíamos a Hugo, amigo de infancia de Ibrahim, ante la multitud de efectos recordando al gran poeta antifranquista español León Felipe, Fernández Obiol y los demás presentes le dieron una apiadada despedida. Repitió el discurso de León Felipe en España. ¿Está el ciudadano presidente de la República?, preguntó. No, no está, respondieron en coro. ¿Está el señor gobernador del estado Falcón?, contestó. No, no está. ¿Está el señor obispo de Coro? No, no está. ¿Está el rector de la universidad? No, no está. ¿Está el director del tecnológico de profesionales de Coro? No, no está. Entonces estamos todos. Podemos comenzar. Así terminó la vida de este extraordinario genio de las estructuras
con ese discurso bellísimo de Fernández Obiol que recordó a León Felipe en un momento del momento franquista, cuando él decía exactamente lo mismo. Es para nosotros una satisfacción muy grande hacerle este homenaje a Ibrahim. Hoy, a muchos años de su muerte, y con toda su experiencia viva, con todos sus trabajos como modelo de acción para las futuras generaciones, que nos han servido de ejemplo a nosotros del aprendizaje que tuvimos con Gabriel López García en el dominio de las estructuras, en el dominio de las naves espaciales y en el dominio de la cohetería. Hasta el próximo programa. Muchísimas gracias.